Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, gracias al PIMPI por acogernos en una tarde que para la Carta Malacitana es un poco difícil, porque, bueno, algunos ya lo sabéis, no sé si lo sabéis todos, ha fallecido quien ha sido nuestro secretario durante muchos años, el primer secretario de la Carta Malacitana, Carlos de Mesa, que ha sido siempre un hombre de una participación que al mismo tiempo era discreta, pero también era muy activa en la Carta Malacitana. Carlos ha sido un gestor cultural, fue el primer director del Teatro Cervantes, cuando el Teatro Cervantes pasó a ser de la ciudad de Málaga. Ha sido, bueno, ha estado involucrado en la música, en el teatro, con la Orquesta Filarmónica, con los grupos de teatro de Málaga, con el Conservatorio. Ha sido creador de múltiples asociaciones, como la última que es la que tuve la posibilidad de participar con él, la Asociación Romero Esteo, en homenaje al magnífico y extraordinario autor teatral. Y bueno, pues ha fallecido hoy, así que lo único que pido, vamos a hacer minutos de silencio ni nada, sino sencillamente un recuerdo para él, porque precisamente yo creo que en el recuerdo, en la memoria de las personas que queremos y con las que hemos trabajado, pues está un poco lo que es la perdurabilidad después de la muerte. Entonces, con este recuerdo a nuestro querido Carlos, pues vamos a comenzar este ciclo de tertulias que hemos querido, digamos, darle un pequeño giro este año, porque sabéis que aquí siempre hemos estado presentando los productos de Málaga. Nos hemos enterado que en Antequera hay pistacho, o en Archidona, que había una empresa de pavo que vendía pavo a media España, que todo se hace en Málaga. Nos hemos enterado, o hemos sabido los quesos que se han premiado, los vinos que se premian habitualmente. Pero este año hemos querido hacer algo diferente, y es aquello que decía, creo que era un amuno, aquello de, aunque él lo decía en tono peyorativo, pero lo que era el país, el paisaje y el paisanaje. Es decir, queremos echar una mirada a los paisajes de Málaga, ver lo que pasa allí, verlos primero como paisaje, como lugar, luego quiénes viven allí y posteriormente qué es lo que se hace. Entonces, en ese sentido, el titular, de alguna manera, que hemos puesto a las tertulias de este año son el paisaje de Málaga en la mesa, emulando un poco a la famosa frase de Josep Pla de llevar el paisaje a la cazuela. Bueno, nosotros lo hemos hecho un poquito más delicado, que fue llevar el paisaje de Málaga a la mesa. Entonces lo que queremos es eso, y precisamente esta tarde vamos a tener la oportunidad de acercarnos al paisaje. Pero antes, yo quiero que el presidente de la Carta Malacitana nos hable de este ciclo y nos hable de las posibilidades y de los pequeños cambios, que no es el único, que vamos a hacer este año. Así que, Antonio, cuando quieras. Buenas tardes. ¿Se oye bien al final? Muy bien. Pues bienvenidos y muchas gracias por desplazarse a esta sala de la cultura, el PIMPI. Es un templo es una taberna del vino, pero también es un templo de la cultura. Y entre las diferentes entidades que pasan por aquí a lo largo del mes, pues tenemos el honor de que la Carta Malacitana sea una de ellas. Desde hace ya mucho tiempo nos encontramos e inauguramos este ciclo del año o del curso 2022-2023 y hacemos esta tertulia que es la número 75. Lo que comentaba Marco, pues le hemos dado un giro a lo que es el nombre de estas actividades, tanto del ciclo de conferencias que hacemos en el Ateneo como del ciclo de tertulias que hacemos en esta casa. El paisaje de Málaga en la mesa creo que es muy acertado, porque tiene muchas connotaciones y tiene muchas implicaciones relacionadas con la cultura y con la gastronomía. Voy a presentar el ciclo de manera muy rápida, porque hoy tenemos el tiempo un poco corto, pues que antes de las 9 tenemos que dejar la sala. Empezamos hoy, día 27, y tenemos el honor de que don Rafael Haro, director del Parque Nacional Sierra de las Nieves, nos presente este parque recientemente nombrado
y bueno, y con una cantidad de posibilidades y de recursos que ahora don Rafael nos va a hablar a lo largo de los próximos minutos. En el mes de octubre, el 25 de octubre, vamos a tocar también aquí en la sede del PIMPI un tema muy candente en Málaga, que es el mar de Alborán y su sostenibilidad. Para ello vamos a contar con Leandro Jiménez, que es jefe de servicio de pesca de la Delegación Territorial de Agricultura y Pesca. Todavía está por confirmar, pero esperamos que pueda venir don Leandro, porque es una de las personas que más saben de todo lo que pasa en las aguas del mar de Alborán. Nos vamos a noviembre y también aquí en la sede del PIMPI vamos a continuar hablando de la Sierra de las Nieves. Hemos decidido que cada año vamos a elegir una comarca de Málaga o una zona muy identificada para que la pongamos en valor y se pueda conocer mejor por la población en general, por la ciudadanía. Entonces, en el mes de noviembre vamos a hablar de la Sierra de las Nieves, pero vamos a hablar de su cocina local. Es un tema muy interesante y ahí tenemos una asociación que hay en Casa Albonela, la Asociación de Cocina, que también está por confirmar, para que, no es seguro que vengan, pero hay distintos colectivos en la Sierra de las Nieves que pueden venir a hablar y a comentar todos los recursos gastronómicos que hay en esa zona, que es muy rica y muy variada. Saben que, bueno, en diciembre no hacemos conferencia, no hacemos tertulia en el PIMPI por razones obvias de ocupación, pero este año no vamos a cancelar o no vamos a cortar el ciclo, sino que nos vamos a ir a la sede de la Universidad de Málaga, de la Facultad de Turismo. Y en diciembre vamos a mezclar dos cosas que dicen que se hacen muy bien y que están muy buenas, que es el chocolate y el aceite. Y el cocinero Daniel García Peinado, el cocinero de la OVE, que llamamos porque entiende mucho de la cocina con esta grasa, con este aceite, es el que nos va a hablar de esta mezcla y de esta combinación que hace que podamos tener ricos sabores y ricos productos. Nos vamos a enero y volvemos a la sede del PIMPI y vamos a recibir los conocimientos y experiencias de las blogueras que hay en Málaga, que además en la sala contamos con una de las más conocidas, que es Reme Reina. Reme, saludos. Y ya contamos contigo, te hemos pillado haciendo una foto, y ya contamos contigo para el mes de enero para que nos hables de todas tus experiencias, de toda esa colección de recetas, de fotografías, de una actividad diaria que nos ilustra y que nos llena de conocimiento de lo que es la gastronomía malagueña. En febrero volvemos a la sede de la universidad. Este año hemos decidido que cuando hay elaboraciones y prácticas de cocina las hagamos en el laboratorio enogastronómico de la universidad, porque reúne todas las condiciones. Y lo que son las conferencias más teóricas las vamos a hacer en esta sala. Entonces, en febrero volvemos a la UMA y vamos a tocar el aceite. Tradicionalmente, pues se presentaban los aceites ganadores del concurso de Sabor a Málaga. Este año también se va a hacer, pero lo vamos a ligar con el pan, aceite y pan, que es un alimento muy tradicional y muy querido en esta tierra nuestra. En marzo volvemos a la sede del PIMPI y en este caso volvemos a hablar de la Sierra de las Nieves. En este caso, pues lo dedicaremos a lo que es los paisajes, las rutas y las fiestas gastronómicas que hay en este paraje recientemente reconocido. En el mes de marzo volvemos a la UNA, a la Facultad de Turismo, y la tertulia irá sobre los vinos y los quesos. Igual que anteriormente, los aceites se presentaban los ganadores del concurso de Sabor a Málaga. En este caso, los vinos y quesos ganadores del concurso de Sabor a Málaga es lo que se va a presentar. Y bueno, pues y se hará una presentación, una degustación de ambos productos tan malagueños. Y este año finalizamos en mayo el ciclo. Y lo que vamos a hablar en la sede del PIMPI son los vegetales perdidos en la alimentación mediterránea.
teniendo en cuenta que en el siglo XVII y XVIII aproximadamente pues había como 500 verduras que se consumían habitualmente, a las cuales se han reducido a 8 o 10 en la actualidad. Por lo tanto, vamos a hablar de todo eso y a ver de qué manera se podrían dar a conocer y se podrían recuperar. Y este año, bueno, pues por decisión de Junta Directiva hemos decidido que el ciclo de tertulias termine en mayo. Junio, este año lo hemos comprobado, es un mes muy difícil, hace ya mucha calor, en fin, que al final era complicado hacer la conferencia de junio, y hemos decidido que tanto la tertulia como la conferencia de junio pues no se hagan y se termine el ciclo en el mes de mayo. Y sin nada más, pues muchas gracias por la atención y ya le paso la palabra a don Rafael. Muy bien, pues gracias, presidente. Vamos rápidamente a presentar a nuestro ponente de hoy, que es un auténtico lujo el tenerlo aquí. Rafael Ángel Aro es biólogo por la Universidad de Málaga, es el director del Parque de Sierra de las Nieves y Montes de Málaga, creo que también es conservador de otros parajes como el desfiladero de los Gaitanes, los Reales de Sierra Bermeja y Sierra Crestedina, es decir, que es una persona muy implicada con el medio ambiente y sobre todo un gran conocedor de lo que es el territorio interior de la provincia de Málaga. Y yo le hizo acreedor el año pasado de la bandera de Andalucía al mérito medioambiental. Es una persona absolutamente reconocida y bueno, y tiene la gran suerte de que ese parque, que creo que fue, según tengo por aquí, fue declarado en julio del año pasado como parque, fue así, como parque nacional, reconociendo precisamente que es una parte importante de la geografía española, de todo el territorio nacional, pues indudablemente es un espacio que hemos considerado que era el idóneo para abrir la puerta a hacer esa mirada, a poner el foco en los territorios de Málaga. Y bueno, pues simplemente vamos a escucharlo y vamos a ver qué nos dice. Inmediatamente después, si nos da tiempo, haremos un pequeño coloquio. Así que, Rafael, el micrófono es tuyo. Sí. Acércate. Que se oiga. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, primero quiero dar las gracias a la Carta malagueña, bueno, malacitana, ¿no? Carta malacitana, que yo la desconocía, pero al presidente por el hecho de que me hayan invitado, porque bueno, para mí es un placer siempre poder explicar un poco las características, las condicionantes y un poco la historia de por qué hemos llegado hasta este punto, ¿no? Entonces, mi agradecimiento sincero al tema. Ya de camino he visto que aquí de gastronomía entendéis mucho. Supongo que habréis dado ya alguna vuelta por Sierra de las Nieves, ¿no? Y si no lo habéis dado, no os lo perdáis, porque hay auténticos platos magníficos allí, platos y productos de muchos tipos. Vamos, yo voy a hablar sobre todo de naturaleza, pero que la otra parte también la conozco porque ya he rondado todos los pueblos, ¿no? Entonces, nada, que no lo perdáis. Y comentaros, bueno, yo voy a hablar como si no tuvierais ni idea, ¿vale? Como si no supierais nada y os voy introduciendo, digamos. La figura esta de Parque Nacional es la catalogación de espacios de mayor prestigio en el territorio español, es la principal. Entonces, Sierra de las Nieves ya era parque natural, que ahora os comento que es otra figura, digamos, de menor rango, pero ciertamente desde hace muchísimo tiempo había una predisposición de que Sierra de las Nieves alcanzara la máxima calificación por las características que tenía, que ahora os mostraré alguna foto y ahora veréis un poquito. Entonces, esa reivindicación que venía de muy largo es lo que se ha culminado ahora con la declaración del parque, pero que hemos tenido un proceso largo y demás porque venía desde antiguo. Fijaros, ahí tenía algunas fechas clave del desarrollo de esto, ¿no? Por ejemplo, en el año 1927 ya se oían las primeras voces que pedían en prensa la declaración de Sierra de la Nieve como un parque nacional. O sea, hasta entonces todavía no estaba declarado y ya ahí se reivindicaba ya en Ronda, en los periódicos de Ronda, en muchos sitios, ¿no? Esto es una cosa muy breve para que lo veáis. Pero después, como sabéis, vino la Guerra Civil. La Guerra Civil lo paró todo, se quedó todo descolgado y esto tardó mucho tiempo más.
Y ya fue con la entrada de la autonomía y demás, cuando a partir del año 1989, que había que regular los espacios protegidos de toda Andalucía, pues se declararon una serie de espacios en las diferentes provincias. Y ahí ya entró Sierra de las Nieves, que es ese año de declaración del Parque Natural Sierra de las Nieves con la Ley 2/89 de 1989. Entonces ya tenemos un parque natural, que un parque natural es parecido a un parque nacional, pero se entiende que tú englobas todo lo que hay allí. Es muy importante la conservación y demás, pero también muy importante el uso, el aprovechamiento y todo lo que haya, ¿no? Bueno, posteriormente a eso, pues hemos estado un montón de tiempo como parque natural, y a partir del año 2011 se tomó un acuerdo en la Junta Rectora del Parque. La Junta Rectora es el órgano, digamos, donde participan toda la gente que le interesa el parque y que tiene interés o diferentes intereses, ¿no? Entonces, la Junta Rectora, que está constituida por 34 o 35 miembros, pues hubo un acuerdo en el que se solicitó a la Consejería de Medio Ambiente que se realizaran una serie de estudios previos para ver si era viable declarar un parque nacional dentro del conjunto de Sierra de las Nieves, entendiendo Sierra de las Nieves como una comarca amplia, con muchos pueblos y con unas características más o menos similares. Bien, posteriormente a esto, ya, bueno, con más trámite intermedio, pero ya en el año 2012 se elaboró el informe propuesta sobre la protección de los valores, y cuando se hizo la valoración, pues ya se comprobaba que efectivamente en Sierra de las Nieves se podía declarar un parque nacional. Tened en cuenta que para la declaración de un parque nacional nos regimos por una ley, y esa ley tiene unos requisitos muy estrictos para el parque nacional. Por ejemplo, para el parque natural puede ser mucho más suave, pero para el nacional los requisitos son muy fuertes. Bueno, pues aquí en ese estudio ya se comprobó que se podía declarar, y entonces a partir de ahí, ya en el año 2014, ya siguió el tema del trámite. Es decir, en abril se tomó otro acuerdo en el que se pidió que se tramitara la propuesta. En agosto hubo un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para formular un plan de ordenación, porque todo esto tiene una serie de documentos tedioso y largo y laborioso, ¿no? Y ya pasamos al año 2018, en el que en septiembre se aprobó el decreto anterior y en noviembre se hizo una propuesta de declaración del Parque Nacional. Ese documento, que era la propuesta, que tenía como 350 páginas, es una propuesta conjunta, que esto viene a complicarlo más, conjunta entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Se tienen que poner de acuerdo. No voy a explicar lo fácil o difícil que es poner de acuerdo a dos administraciones que encima son de partidos políticos diferentes, ¿no? Bueno, pues tuvimos que hacer la propuesta de esta declaración, y con la propuesta de declaración por fin ya lo firmaron entre uno y otro y se hizo el trámite ya parlamentario, y llegamos ya a esa fecha que está en rojo, ¿no? A ese nombre. Julio de 2021. El año pasado, en julio, la Ley 9 de 2021, el 1 de julio, salió publicado en el BOE la declaración del Parque Nacional. Ya a partir de ese momento ya podíamos decir, ya somos Parque Nacional, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces esto es un poco historia de cómo ha sido el trámite, que no es, porque hay gente que un poco también nos ha tachado de que esto es una movida, digamos, de último grito, ¿no? De último grito no, como viene de principio del siglo anterior, la historia de la declaración. Bueno, pues ahí tenéis el dibujo de cómo es el parque, ¿eh? Ahí lo tenéis. El Parque Nacional Sierra de las Nieves tiene una superficie total de unas 23.000 hectáreas. Hay un límite que lo establece la Ley de Parques Nacionales. Tiene que tener en los terrestres por lo menos 20.000. Aquí lo cumplimos porque llegamos a 23.000. El dibujo que veis ahí, la raya oscura, la raya negra, lo que hay dentro es el Parque Nacional, ¿eh? Ahora os hablaré de lo otro, de lo amarillo y de lo que hay por fuera. Fijaros dónde está situado. Por debajo se ve Marbella y esta zona, la costa, y por encima allí se ve Ronda a la izquierda del dibujo. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué municipios tiene? Pues ahí tenemos el listado de municipios que han entrado, que tienen algo, un trozo
por lo menos, de su territorio dentro del Parque Nacional, porque una cosa es el Parque Nacional y otra cosa es lo de fuera, que se llama Zona Periférica de Protección, que ahora lo comento. Entonces, Benajaví, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Toló y Junquera. Todo esto están constituidos en la comarca que podemos llamar Sierra de las Nieves, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos la superficie y el número de esto. Después tiene por fuera, porque también lo dice el decreto la ley de declaración de parques nacionales, está también lo que se llama la zona periférica de protección, que como bien ahí explicado es un espacio exterior, ya está por fuera, ¿eh? Ahora estoy hablando no de todo lo naranja, sino de lo que veis dentro de una línea verde. ¿Veis la línea verde? ¿Se ve? Que no sé. Perfecto, pues entonces dentro de la línea verde es la ZPP, que le llamamos Zona Periférica de Protección, un espacio exterior continuo y colindante con el Parque Nacional, que tiene un régimen, que va a tener, porque todavía no lo tiene, tenemos que elaborarlo, un régimen jurídico destinado a proyectar los valores e impedir que las cosas de fuera no le afecten al parque. Por eso se llama Zona Periférica de Protección. Como veis, la superficie es enorme, tiene 75.000 hectáreas, y además de los municipios que ya os he dicho, se incorporan ahí estos que no tienen terreno en el Parque Nacional, pero que también cuentan aquí. Por ejemplo, Alozaina, Casarabonela, Guaro, Igualeja, Ojén y Serrato, ¿vale? Entonces ya tenemos un conjunto de esto. Y por último, hay un tercer término en el Parque Nacional que se llama el área de influencia socioeconómica. Eso se refiere a todo el territorio de todos esos municipios que he citado, que en todo ese territorio se entiende que se deben de hacer medidas de mejora, de proyección y de desarrollo de esos municipios. Digamos que es la zona que se pretende potenciar. Por eso se llama área de influencia socioeconómica. Y aquí es ya todo lo que veis pintado en naranja, ¿vale? La superficie y todo lo que hay. El área de influencia socioeconómica alcanza 134.000 hectáreas. Entonces, incluye en total 14 municipios diferentes. Lógicamente, cuanto más municipios hay, más se complica después a la hora de la gestión. Y de todo, pues ya sabéis que cada ayuntamiento quiere tirar para su parte, pero bueno, vamos funcionando, no hay problema. Entonces, esto se ha bajado. Además de la figura de Parque Nacional, Sierra de las Nieves también tiene otras figuras de protección diferentes dentro del contexto que hay en Andalucía. Por ejemplo, hay una porción que es Parque Natural. Fijaros, en el dibujo ese, lo que veis en verde, con fondo verde, es el Parque Natural, lo que era antes el Parque Natural. De ese Parque Natural, una parte se ha metido dentro del Parque Nacional, pero otra parte no. ¿Veis la porción que hay a la izquierda? Esa parte sigue como Parque Natural, pero no está en el Parque Nacional, porque no cumple los requisitos que exige la ley de parque, ¿eh? Entonces, es Parque Natural, también es reserva de la biosfera, que se llama Sierra de las Nieves, y también forma parte de otra reserva, que es la Reserva Intercontinental del Mediterráneo, que es otra diferente. La Reserva de la Biosfera es otra figura, pero reconocida por la UNESCO, ¿eh? Es distinta. También es ZEC y ZEPA, eso es Zona Especial de Conservación o Zona Especial de Protección de Aves, y también tiene otras porciones de otras ZEC diferentes, ¿no? Es decir, que como veis, el territorio, sin haberos enseñado nada, ya se está marcando que tiene unos valores naturales, sobre todo naturales, fuera de lo habitual. Por eso yo en el título de la charla digo Sierra de las Nieves, un parque nacional para proteger unos valores naturales excepcionales. Bien, bueno, aquí tenéis la ley que controla todo el tema de la declaración de parques nacionales, la ley 30 de 2014, ¿vale? Y ahí viene la definición de un parque nacional. En definitiva, bueno, ahí lo tenéis, es una cosa que habla del alto valor ecológico, de un espacio no sometido a explotación humana fuerte, que sea representativo, que tenga ecosistemas singulares, etcétera, etcétera. Entonces, os voy a dar la clave. Nosotros iniciamos todo el tema de la declaración de parque nacional por esa foto que veis ahí, por lo que hay en la foto.
que como sabréis son los pinzapares. El pinzapar resulta que es un bosque que lo tenemos aquí en Málaga, también está en Grazalema, está en Sierra Bermeja y se acabó, de forma natural. Es decir, hay otro, alguien me dirá, ¿en Marruecos? No, en Marruecos no es el mismo, es otra especie diferente. Entonces, el pinzapo, que se llama Abies pinzapo científicamente, es un abeto tan singular que lo tenemos en una superficie determinada y en una zona muy concreta. Y en Sierra de las Nieves está por las características que tiene Sierra de las Nieves. Entonces, la ley de parques nacionales, la red, que se llama la red de parques nacionales, lo que ha pretendido siempre es, hacer un muestrario de los sistemas más representativos que tenemos de la naturaleza española. Por ejemplo, está el Parque de Doñana, que sabéis que tiene dunas, que tiene zonas de marisma, que tiene... Si nos vamos a Monfragüe, pues Monfragüe resulta que tiene alcornocales y tiene lo que quiera. No, hay otros que tienen zonas desérticas, hay otros que tienen abetos en la zona de Pirineo. O sea que son muy variopintas, los de Canarias son totalmente diferentes. Bueno, pues lo que se pretende es, en un listado que tiene, que estén recogidos todos los sistemas naturales que recoge el listado de España, ¿no? Por ejemplo, Alledos, Pinares, Pinzapares, que era uno de ellos, formaciones rocosas. Entonces, es muy variado, pero precisamente en el catálogo español de parques nacionales no había ninguno que tuviera pinzapo. Y esa es la clave que nos inició en el tema. Es decir, nosotros tenemos los pinzapares, pues vamos a darle vuelta a ver si podemos declarar un parque nacional con las características que pide, pero dentro del territorio malagueño, ¿no? Y concretamente nos hemos tenido que ir a Sierra de las Nieves. Bueno, pues ahí tenéis los objetivos de los parques nacionales. Bueno, que es de lógica, nada más que hay que leerlo para verlo, ¿no? Uno de ellos es el uso y disfrute social a todas las personas. O sea, es muy importante en los parques nacionales que la gente lo pueda disfrutar y lo pueda utilizar. Eso se contempla. Por supuesto, también se contempla mucho el tema de la conservación. Es decir, un parque nacional, uno de los requisitos fundamentales es conservar lo que tiene y desarrollarlo lo que haga falta. Otro objetivo es la promoción de la sensibilización ambiental. O sea, la red de parques nacionales quiere que la gente vaya a visitarlo, que los conozca y que lo difunda, porque lo que se trata es de que todo el mundo lo pueda disfrutar porque tú no proteges lo que no conoces, evidentemente. Entonces, cuanto más lo conozcas, más intención vas a tener de protegerlo, ¿no? Y el desarrollo sostenible de las poblaciones es otra forma clave. O sea, hay que reconocer que el parque está ahí y es como es precisamente por los habitantes de los municipios que lo forman. Ellos son los que han cuidado aquello, los que han mantenido aquello, los que han aprovechado aquello de la manera que lo han aprovechado, pero lo cierto es que los pinzapares están allí y se han mantenido, igual que otros elementos que tiene, que no son solo los pinzapares, hay mucho más. Y entonces ahí se marca una serie de usos en los parques nacionales, una serie de usos que son compatibles y otros que están prohibidos. Aquí tenemos, por ejemplo, una diferencia con los parques naturales muy importante. Fijaros, en los prohibidos está prohibido expresamente la actividad cinegética, la caza y la piscícola. Se pueden hacer control de poblaciones por la propia administración o como sea. Por ejemplo, con el problema que tenemos con los jabalíes, podéis imaginar que como no quitemos jabalíes de en medio, pues estamos perdidos, ¿no? Pero ese sería un uso prohibido. La caza se descarta, mientras que en un parque natural la caza sí se contempla y se puede desarrollar. Bien, pues entre los compatibles, fijaros, hay actividades forestales. Esto lo pongo porque hay mucha gente que dice, es que en un parque no se puede tocar ni una piedra. No es verdad. Un parque nacional está para verlo, para disfrutar. Hombre, si todo el mundo se lleva una piedra, pues al final lo que nos vamos a quedar con un boquete, no con una montaña, ¿no? Entonces, se pretende que la gente respete lo que hay, pero las actividades forestales, las actividades agrícolas, ganaderas, el uso público, sobre todo por senderos ofertados y por carriles, hay que ordenarlo, ¿no? Hay que ordenarlo, pero el uso público es compatible, el control de acceso, la construcción y mejor rehabilitación de edificaciones, es decir, que todo en un parque nacional se requiere otro territorio con el respeto que corresponde, ¿no? Es
Entonces ahí tenéis una serie de usos compatibles que demuestra que no hay problema para hacer muchas de estas actividades. Después sí, están los prohibidos, que es lo que os he dicho, ¿no? Bueno, pues la ley 30, esta que os estoy diciendo, para la declaración, resulta que se establece un listado de 27 sistemas naturales terrestres que se querían representar en la red de parques nacionales, eso que os he comentado antes, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece robledales, hayedos, encinares, alcornocales, son sistemas distintos, ¿eh? Zonas desérticas, bosques de laurisilva, cursos de agua, humedal, o sea, un montón. Bueno, pues fijaros el parque Sierra de las Nieves, resulta que de esos 27 sistemas nosotros tenemos 10, no 1 o 2, sino 10 diferentes que están representados en el Parque Nacional. Ahí ya os da un poco el calibre de la calidad natural que tiene el espacio, ¿eh? Y además de ellos, de estos 10, hay 2 que todavía no estaban representados. Uno ya lo he dicho, ¿no?, que son los pinzapares. Y el otro es unas formaciones rocosas que tenemos en la zona, sobre todo de Tolox, que son las rocas peridotitas, unas rocas rojizas, en fin, muy trabajosa para hacer camino y para todo esto, pero que una roca muy curiosa porque viene del manto de la Tierra. Es decir, las rocas de la corteza son las que vemos. Bueno, pues hay una parte, una facción de terreno que desde el manto, la segunda capa, ha aflorado fuera y aparece fuera. Ese tipo de rocas se llaman peridotitas. Ahora lo vemos en una foto. Entonces son 2 nuevos y 8 que ya teníamos, ¿no? Ahí tenéis una foto del pinzapar, que ya lo conocéis, y ahí tenéis una foto de las peridotitas. Bueno, en principio uno la ve y parece una cosa muy normal, pero ya sabéis que no es una roca normal, es una roca bastante rara y de hecho no es muy abundante. Ahora, si os digo que en la provincia de Málaga tenemos el afloramiento de peridotitas mayor del mundo prácticamente, el más grande. Pilla la provincia de Málaga y solamente está en Málaga, en toda Europa ya prácticamente no hay más. Y después hay otras partes en Asia y en otros sitios. Es decir, es una singularidad tal que, por supuesto, ese tipo de roca, que además suele tener metales pesados y productos raros, hace que la vegetación que tiene sea muy específica. Hay muchas plantas que solo crecen allí porque tienen ese tipo de suelo. ¿Lo veis? Y ya empezamos aquí a liar y a retorcer, digamos, las características y las curiosidades de este espacio, ¿no? Entonces, estos son los 2 que son nuevos, los pinzapares, los bosques y las peridotitas. Ahí tenéis otro sistema natural singular que también lo contempla la ley, que es los sistemas naturales singulares de origen kárstico, es decir, las cuevas, simas y demás. Esa foto que veis, por supuesto, es de Sierra de las Nieves, pero os diré que hay 100 y pico simas. ¿Sabéis lo que son las simas? La cueva es una galería en horizontal y las simas son sumideros de estos que son verticales, ¿no? Pues aquí tenemos un macizo calizo tan grande que tiene 100 y pico de cimas de estas. Vamos, es el paraíso de los espeleólogos para nosotros, ¿no? Tenemos un montón de grupos que están explorándolo. Y de hecho, tenemos las 4 cimas más profundas de Andalucía, están en Sierra de las Nieves. Una de ellas tiene 1100 metros para abajo. No recto, ¿eh? O sea, no vaya a pensar que he caído recto, sino dando quiebro, un desnivel de 1100 metros. Eso ya los espeleólogos se han metido. Bueno, imaginaros, yo le doy un mérito a esta gente increíble porque yo me he metido en alguna cuevecilla, pero bajar 1100 metros y después subirlo, no digo nada, ¿no? En la del Nevero tiene tarea, esa está todavía en exploración. La del Nevero va para abajo todavía, o sea que tiene, pues tú eres de los que tiene mérito también. Entonces, como digo, hay unas características, porque la caliza, el macizo calizo, lo disuelve el agua y forma estas formaciones que veis. Entonces se le llaman sistemas naturales de origen kárstico, ¿eh? Además de ese, hay otro de los sistemas naturales, se llama formaciones y relieves singulares de montaña y alta montaña. Fijaros ahí esa foto. Estas fotos, la mayoría son del concurso que hacemos cada año de fotografía. Los estratos como están dispuestos, ¿no? Entonces, formaciones de este tipo tenemos un montón, Sierra de las Nieves, y tenemos la Piazza y tenemos un montón de cosas, ¿no? Ya tenemos otro sistema más. Os presento aquí otros 2.
Este de la izquierda, matorrales supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas. Así se llama en la ley, ¿eh? Nosotros vamos exactamente por esas praderas de montaña. Esto está como, ese pico que veis se llama Enamorado. Y esta pradera que veis, que es un pastizal que tiene un pasto magnífico para el ganado, para las ovejas que hay allí, pues esta pradera es muy específico, pues esto está a 1600 metros de altura. Y la botánica que hay ahí es impresionante también, porque a esa altura es muy singular y todo muy específico, ¿no? Bueno, pues otro de los sistemas. Otro que tenéis en la foto de al lado es encinares, carrascal y alcornocales, un alcornocal. Ese alcornocal que veis ahí, la sierra que veis al fondo, por delante está Marbella. Y a la derecha de la foto está Istán. Entonces, fijaros, eso está entre Marbella y Istán y hay un alcornocal, el alcornoque es el que da el corcho, ¿no? Un alcornocal impresionante en Sierra de las Nieves también. Bueno, pues otra formación que también la tenemos. Yo la primera vez que vi ese alcornocal me quedé asombrado viendo dónde estaba y viendo la distancia que había a la costa. Ya sabéis que la costa la tenemos súper alterada, pero esto está allí y está fantástico. Ahí tenéis otro. En la parte alta de la sierra, quejigales. El quejigal es como una encina, pero es también de bellota, pero es un árbol de hoja caduca y que arriba ha formado una dehesa de este árbol, del quejigo de montaña. Fijaros, esto que yo sepa no está en ninguna parte del mundo que yo haya visto o que haya leído. Es una dehesa de quejigo de montaña. Entonces, otro sistema natural muy particular. Ahí lo veis con hoja, que es verano o primavera, y aquí a la derecha lo veis cuando le ha caído una nevada, es una cencellada que se llama, que el hielo, la nieve le cae y lo incrusta, ¿no? Después se derrite todo, ¿no? Pero, por supuesto, da unos paisajes espectaculares. Aquí tenéis otros dos. Esto también la parte alta. Pinares, sabinares y enebrales. Ese de la izquierda va sobre todo por la sabina rastrera, que es eso que veis ahí. Eso que veis ahí en el suelo es como un ciprés, pero que crece en llano, ¿no? Entonces, la sabina rastrera. Y la que está a la derecha es la sabina negra, que son esos manchurrones que veis, que están por delante del pico Torrecilla. El pico Torrecilla es ese más alto que veis ahí. Entonces, otras dos formaciones diferentes, ¿no? De pinares, sabinares y enebrales. O sea que como veis, no paro de decirle. Aquí tenemos otro, garrigas xerófilas mediterráneas, que este es el típico matorral mediterráneo con encinas, coscojas y todo lo demás. De eso tenemos lo que queramos, ¿no? Y por supuesto, otro de los sistemas naturales son los cursos de agua y bosques de ribera. Por supuesto, ríos y bosques. Del tema de ríos, pues el parque tiene como 5 ríos principales, a cual más limpio y a cual con más interés. Fijaros, por ejemplo, en Andalucía hay 3 especies de libélulas protegidas. Pues las 3 las tenemos aquí. Las 3. Es decir, que los ríos están flamantes y son fantásticos además porque sirven para recargar los embalses que tenemos que después nos dan de beber. Por ejemplo, este río, que es Río Verde, este abastece de agua el embalse de la Concepción, que es el que suministra toda la costa. Entonces es otro sistema importante que también lo tenemos. En fin, que en definitiva, ¿por qué aquello es tan diverso y tenemos tanto? Pues fijaros, yo siempre hablo de estos 3 caracteres. Situación geográfica. La sierra donde está cerca de los frentes atlánticos, situaron en el mapa, ¿no? Que viene desde el Atlántico. Entonces aquí llueve más de lo habitual. Eso por un lado. La complejidad geológica, el tipo de suelo. Ya os he dicho que tenemos peridotita, pero también hay caliza, también tenemos arenisca, tenemos pizarra. Vamos, exactamente hemos descubierto reciente que este parque es el más diverso de geología de todos los parques nacionales españoles. O sea que tenemos un surtido bestial. Y después está el rango altitudinal. Fijaros que partimos de unos 300 metros en la parte baja de Istán, en el río, hasta 1919 metros. Ese rango altitudinal hace que la vegetación sea muy variada y eso hace que la riqueza específica de todo sea enorme, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Un poquito más. ¿Qué? Sí, 5 minutos.
¿Vale? Pues entonces, fijaros, esas tres, ¿qué es lo que nos da? Pues una gran cantidad de hábitats diferentes. Ahí tenéis otra foto de pinzapar, de la parte trasera, por donde están los pinzapares de ronda, que tiene los pinzapos más viejos. Esto que veis a la izquierda es el cornicabral del IFA. La cornicabra es un árbol muy bonito que en otoño se pone rojo, como lo veis ahí, y hay un cornicabral entero. Y el bichito este que tenemos, bueno, pues somos de las pocas provincias andaluzas que todavía le queda cangrejo autóctono de río, que es este. El cangrejo lo tenemos todavía. El cangrejo autóctono tiene la desdicha de que sabéis que vinieron los cangrejos americanos que se trajeron, ¿no? El americano resulta que vino con un hongo que a él no le afecta, pero al nuestro, en cuanto se lo pilla, se lo carga. Entonces los ríos andaluces prácticamente se han muerto todos, pero nosotros tenemos algunos reductos donde todavía tenemos cangrejo autóctono. Bien, pues si hablamos de importancia florística, bueno, no os voy a decir mucho, ahí podéis ver las cifras que estamos barajando, ¿no? Diversidad, tenemos más de 1500 taxones. Un taxón es una especie concreta, ¿no? Sí. Vamos terminando ya. Venga, voy terminando rápido. Más de 1500 taxones, entonces es bestial. Además, muchas de ellas son endémicas. Esa que veis a la izquierda, que se ve verde, esa es la tropa bética, que es una especie bastante exclusiva y que la tenemos también en Sierra de las Nieves. Entonces, es una especie muy singular que está en peligro de extinción. Entonces, también la tenemos. O la Verónica tenuifolia, esta que también es importante. Ahí tenéis algunas fotos de algunas plantas singulares de allí. Algunas son de roca, como esta que veis de la Sarcocamnos bética, la flor amarilla, blanquita. El Narciso bugey es un narciso, un trompón así grande, precioso. La que tenéis arriba de color rosa es una típica de arenales, de zonas de arenisca. O sea, que es súper variado. No me extiendo más porque vamos a la carrera. La importancia faunística tampoco me voy a meter mucho, nada más que deciros que hay 200 especies de vertebrados, 120 de ellas de aves. Hay nuevas especies, hay grados de amenaza también, y en el campo de los invertebrados estamos averiguando montones de cosas que prácticamente no se conocía y que poco a poco los vamos viendo. Ahí tenéis algunos de las especies singulares de allí, ¿no? El águila perdicera, el colirrojo real, que es este pajarito que veis, que también está catalogado y que solamente cría en la provincia de Málaga allí. El sapillo pintojo, y de murciélago tenemos un chorro de murciélagos diferentes que están todos protegidos y que va perfectamente, ¿no? Estos son algunos ejemplos representativos. Y además estamos metidos en la Red Natura. ¿Os suena lo de la Red Natura 2000? ¿No? Es una red ecológica que tiene instaurado Europa. Entonces, nosotros estamos en la Red Natura 2000 con las figuras correspondientes y eso permite que Europa nos dé dinero, nos financie para la protección y el cuidado de esto, ¿no? De esta especie y de todo lo que hay. Entonces hay 25 hábitats de interés comunitario. En fin, no os digo más, 17 especies de flora y 16 de aves de interés comunitario también. O sea que hay otra serie de valores que también tenemos por estar aquí. A ver, ¿esto qué es? Esto que ha salido no tiene nada que ver. Esto como lo quito. Sí. Bien, pues a ver, ¿por qué no pasa ahora? No le gusta ahora. Ah, es que se ha ido allí arriba, ¿no? A ver. Conectarse a una zona wifi fuera. Seguimos. A ver si me deja ahora. Sí. Bueno, patrimonio geológico no lo voy a explicar porque ya he dicho que hay mucha variedad, pero que no me voy a meter. Sí que está claro que tenemos dos tipos de materiales. Unos que son blancos, blancuzcos, como veis ahí al fondo en esa foto, que son las calizas, el macizo calizo, y otros que son rojizos, que son las peridotitas, que son distintos, ¿no? Patrimonio geológico enorme, y aquí tenéis algunas fotos también del patrimonio cultural y etnográfico, que no he hablado de eso, pero lo que os dije al principio, los pueblos de allí no solo tienen una gastronomía fantástica, sino que también son súper entretenidos para visitarlos. A mí especialmente me gusta meterme por las calles, bueno, tanto allí como en otros sitios, ¿no? Meterme por las calles y conocer los monumentos o el sistema de calle o el sistema que haya, ¿no? Entonces ahí tenéis algunas fotos
de algunos de cada uno de los pueblos, de singularidades que tiene, como puede ser el balneario de Toló, la Torre Vigía de Junquera, en fin, que tiene un de estos fantástico. Y bueno, no da tiempo para más. Así que, si me quieren preguntar algo. No tenemos tiempo para más debate porque ya han venido a avisarnos que nos tenemos que marchar, así que Rafael, muchísimas gracias. Está muy interesante. Siento que no os pueda aclarar las posibles dudas que podéis tener, que por supuesto ahora hablamos. Lo que sí vamos a hacer es que volveremos sobre el tema en alguna ocasión más tranquilamente y con más tiempo. Simplemente eso, gracias por haber estado aquí. Ya sabéis que el próximo día 25 volveremos, nos vamos al mar, porque está en el interior, nos vamos al mar el próximo día 25. Pero vamos, en cualquier caso, ya sabéis lo que os digo siempre, estad atentos a vuestra pantalla. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, vamos.